Industria cultural, sí, ya está grabando porque está... Bueno, la industria cultural es el resultado de un proceso. Es el resultado de un proceso desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista de las prácticas cotidianas de las comunidades, digamos. La cultura, el concepto de cultura empieza a ampliarse en términos de que todas las prácticas, todos los hechos que las comunidades tienen se pueden convertir en un elemento cultural. En los años 60, precisamente Humberto Eco nos plantea en Apocalípticos e Integrados la ruptura, digamos, por un lado, pero la integración también por otro lado. ¿Qué quiero decir con ello? Que, por ejemplo, la artesanía, que en ese tiempo se consideraba como una artesanía, ahora se convierte como un hecho cultural, una práctica cultural de una comunidad que amerita, digamos, darse a conocer a nivel mundial. Entonces, la apertura a que esas prácticas o esos hechos culturales o esas, digamos, manifestaciones o materialización de la cultura se pueden dar a conocer a nivel global. Entonces, cuando los ministerios de cultura se crean en Colombia, se hace con el propósito de, por un lado, sacar a flote todas esas, digámoslo así, prácticas, rituales, fiestas, todo lo que las culturas tienen como tal para dar a conocer, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los carnavales. Un carnaval que era desconocido hasta ese entonces, o una fiesta popular, fiesta, por decirlo así, unas ferias de calle, eran conocidas, pero había otras ferias de pueblo que no eran conocidas. Entonces empieza a crear una dinámica de difusión de esas otras prácticas, de esas otras fiestas, de esos otros hechos culturales que los medios de alguna manera han aportado a globalizar, ¿cierto? Entonces, los ministerios empiezan a buscar que eso, que los grupos sociales, las naciones, los estados tienen, que los países tienen, se den a conocer. Entonces, viene el concepto de industria cultural como un concepto que, digámoslo así, busca siempre que la cultura, la práctica cultural, los hechos culturales, se conviertan en factores de, digamos, de mercado. Entonces, el mercado empieza a movilizar, digamos, población, radioescuchas, observadores, alrededor de cierto tipo de prácticas que los pueblos tienen y que empiezan a, digamos, a aportar a esa que llamamos cultura universal. Bueno, entonces la industria cultural aprovecha, por ejemplo, que Cali es un epicentro de la salsa. Y en ese sentido, las nuevas manifestaciones, digamos, de la salsa como tal, se empiezan a convertir en una industria. ¿Eso qué quiere decir? Que se generan escuelas, el mismo gobierno local empieza a generar escuelas que exploten eso que identifica a una región. En el caso concreto Cali, entonces genera escuelas de danzas, escuelas de salsa, escuelas, no solamente, entonces mira, la industria es ¿por qué? Porque se genera uno lo que llaman una serie de necesidades para la escuela, no solamente la escuela como tal, es la práctica de la salsa como tal solamente, sino que alrededor de eso está las vestimentas, los zapatos, las coreografías. Entonces toda una cantidad de personas empiezan a involucrarse a eso que llamamos la industria cultural. Entonces eso se le llama un clúster. Entonces el clúster económico alrededor de la salsa empieza a movilizarse, ¿cierto? En la industria del mercado, en el mercado en general, se maneja clúster como un sitio, digamos, un punto de encuentro de varias expresiones que de alguna manera requieren de un mercado. Entonces, no solamente, digamos, es el Festival de la Salsa, sino lo que previamente se necesita para generar el Festival de la Salsa. Y alrededor de eso estarían los grupos, por un lado, necesitan la ropa adecuada para eso, ¿cierto? Pero por otro lado está la logística, por otro lado, toda una cantidad de, digamos, de necesidades que requieren de alguna manera el desarrollo de cierto tipo de actividades. Entonces la industria es eso, toda esa, digámoslo así, conglomerado de actividades que se hacen para que una expresión como la salsa requiera, digamos, mercadearse. ¿Sí? Entonces, ministerios aportan, gobiernos locales aportan, gobiernos departamentales aportan, para que eso que, por ejemplo, en el caso colombiano, nosotros nos dimos cuenta que tenemos una riqueza cultural muy grande, que tenemos muchas manifestaciones culturales y por tanto había que aprovechar esa multiculturalidad colombiana para darla a conocer, para que el mundo la conozca. Entonces, artesanías, variadas y múltiples, ¿cierto? Entonces tenemos indígenas, comunidades negras, comunidades mestizas, comunidades campesinas, en fin, toda una serie de expresiones de una gente que está alrededor de hacer artesanías y por tanto que es bueno darla a conocer.
Entonces los ministerios buscan que eso se convierta en una industria cultural, también parte de la industria cultural. Incluso tenemos a los hijos del presidente, por eso, detrás de las artesanías de las culturas indígenas, por ejemplo, ¿sí? Para darlas a conocer. Por otro lado, tenemos expresiones danzarinas como la salsa, el reggaetón propio de acá de las culturas, digamos, urbanas, otras como cuáles, por ejemplo, las fiestas populares, pues ya parece que fiesta el coleo, o la fiesta de tal pueblo, y entonces eso se trata de que se da a conocer a nivel internacional, para atraer turistas, para atraer de alguna manera, para hacer visible aquello que tenemos como parte de nuestra cultura. ¿Sí? Entonces ya aparecen los medios, en términos de ayudar a difundir esas prácticas culturales, esos hechos culturales, esas fiestas y carnavales, esas artesanías. Por ejemplo, en Popayán se celebra, por ejemplo, cada año un evento muy interesante, uno, culinario, nacional, se da a conocer en Popayán. Todo lo que tiene que ver con los platos típicos de las regiones, allá tiene su punto de encuentro. Entonces, mira, es un hecho cultural que antiguamente, en el siglo pasado, no se consideraba como parte de la cultura, porque la cultura era solamente lo que las expresiones propias de cierto tipo de clase social. Lo otro era artesanía o lo otro era fiestas populares. Y eso no era, digamos, ameritaba difundirse. Pues con el nuevo concepto de cultura se amplía la frontera y por tanto los medios empiezan a difundir todas esas prácticas culturales de los pueblos, rituales, por ejemplo, artesanías, por ejemplo, platos típicos,